Entonces, como se dijo, la física se divide en dos ramas, la moderna y la clásica, que no tienen que ver con antigüedad, sino que tienen que ver con, tiene que ver con la velocidad de la luz. Es decir, la física clásica estudia fenómenos que suceden a una velocidad muy por debajo de la luz. Para que se den una idea, la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros sobre segundo. Es decir, recorre 300.000 kilómetros en un solo segundo. Entonces sí, obviamente, los fenómenos de la ingeniería o del movimiento de cuerpos que vemos a diario, pues suceden a una velocidad muy por debajo de la luz, por debajo de los 300.000 kilómetros en un segundo. Incluso el sonido. El sonido es muy por debajo de la velocidad de la luz. La velocidad del sonido es 340 metros sobre segundo, es decir, 340 metros en un solo segundo. Ni siquiera llega al kilómetro. Así que por eso, la física clásica incluso estudia el sonido, los fenómenos acústicos del sonido. Bueno, entonces, ¿y la moderna? Bueno, ahorita vemos que estudia la física moderna, pero la física clásica estudia fenómenos que suceden a una velocidad muy por debajo de la luz. Bueno, entonces vamos a seguir en física clásica. Los temas que estudia por eso son la cinemática, la mecánica, la hidráulica, la termodinámica y la óptica, entre otros, pero estos son unos ejemplos. Bueno, la cinemática, esto sí en ocasiones es pregunta de examen. ¿Qué es la cinemática? La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos, estudia el movimiento de los cuerpos sin estudiar la causa que produjo el movimiento. Es decir, solamente le interesa cuál es su velocidad, su aceleración, el desplazamiento que tiene y quizás cuándo se detendrá. Y bueno, y el tiempo del recorrido. Entre otras cosas, pero en general pues nada más estudia eso, el movimiento de los cuerpos sin estudiar la causa. Como ejemplo, por eso digo, nada más estudia la velocidad, la aceleración del cuerpo y el desplazamiento, sin estudiar qué causó que se moviera el cuerpo, es decir, sin estudiar quién causó que se acelerara o quién causó que tuviera cierta velocidad. Bueno, entonces copien esto, que es la cinemática. Bueno, entonces ahora vamos a ver mecánica. Bueno, ¿qué es la mecánica? La mecánica igual estudia el movimiento de los cuerpos, pero el movimiento de los cuerpos y la causa que lo produjo. También, ahora sí, estudia la causa que produjo el movimiento. Ahí está. Es decir, aquí ya entra la fuerza. La mecánica también estudia la fuerza. ¿Por qué? Pues al aplicar una fuerza sobre un objeto, pues producirá que se mueva. Entonces sí, la mecánica estudia el movimiento y la causa que lo produjo. Es decir, las fuerzas, lo que llaman en ingeniería momentos, etcétera, de muchos temas. Entonces, de manera de definición, así es. Esto estudia la mecánica. Bueno, copien. Esto también en ocasiones es pregunta de examen. Sí, nada más voy a poner los principales, los que les pueden que les pregunten. Bueno, entonces, bueno, y la hidráulica es el estudio de los fluidos, es decir, los líquidos y los gases.
Bueno, igual lo vamos a poner. Hidráulica. Estudia los fluidos. ¿Quiénes son los fluidos? Son los líquidos y gases. Ahí está. Eso estudia la hidráulica, los fluidos, es decir, los líquidos y los gases. Bueno, entonces, ¿ya vieron? Ya. Bueno, ¿todos igual ya vieron todo? Ya. Bueno. Ya. Bueno, gracias. Bueno, igual bueno, y ahora sigue la termodinámica. La termodinámica estudia los flujos de energía. Es decir, el calor es un flujo de energía. Es decir, el calor es un intercambio de energía entre dos cuerpos. Eso es el calor. Entonces la termodinámica estudia los flujos de calor, los intercambios de calor. Y la óptica estudia los fenómenos de la luz, pero en lentes y espejos. Entonces eso más que nada estudia la óptica. Entra dentro de la física clásica porque solamente estudia los fenómenos, los que se ven como experimentales. Ya ahorita especifico con lo otro, por qué se diferencia. Entonces óptica estudia más que nada las lentes y los espejos. Sí, más que nada por eso, porque a eso se dedica. Bueno, entonces copien estas ramas. Es la cinemática, la mecánica, la hidráulica, la termodinámica y la óptica. Bueno, entonces, si ya copiaron. Ahora, bueno, ¿quiénes fueron los estudiosos en estos temas? Los que los iniciaron en estos temas. Bueno, tenemos, aquí me faltó primero Tales de Mileto, como lo mencioné, se mencionó en la diapositiva. También está Aristóteles, también fue un iniciador de la física. También Jean Buridan. ¿Quién fue Jean Buridan? Fue un monje francés que introdujo el tema de cantidad de movimiento. Es decir, en lugar de fuerza, de llamar fuerza a lo que se aplica a un objeto, él le llamó cantidad de movimiento, lo cual es más general que la fuerza. Es decir, incluso hoy en día el movimiento de los cuerpos no se expresa en términos de fuerza, se expresa en términos de cantidad de movimiento, como lo definió Jean Buridan, o de impulso, también le llamó impulso. Entonces es también como se definen muchos movimientos, como impulso. Entonces Jean Buridan sentó las bases para que Newton, después de 100, 200 años me parece, Newton hiciera sus famosas leyes. Entonces, Newton se basó más que nada en los trabajos de Jean Buridan. Entonces, no digo que se los robó, no, sino que se basó, hizo sus famosas leyes de fuerza. Entonces, ambos definieron cosas distintas. Jean Buridan definió el impulso y ya Newton la fuerza. Entonces, sí, todos los trabajos, todos llevan un trabajo de investigación, de retomar los trabajos anteriores. Bueno, y ya después, Galileo Galilei, fundó a la física como ciencia experimental. Es decir, antes los trabajos eran teóricos, así, de analizar, de razonar. Y ya Galileo Galilei es el primero del que se tiene registros de hacer experimentos, de a ver si la teoría concuerda con, pues sí, la realidad. Hacer experimentos, de a ver si se cumple la teoría.
Entonces hizo, ¿cómo se dice? Lanzó objetos desde la torre de Pisa, la famosa torre de Pisa, y vio que los objetos, sin importar su masa, si eran ligeros o pesados, caían al mismo tiempo. Entonces averiguó que los objetos son atraídos con la misma fuerza hacia el piso. Así nada más lo definió, no sabía. Después Newton ya definiría que es una fuerza hacia el centro de la Tierra, que la Tierra lo atrae. Pero Galileo Galilei averiguó que eso, la fuerza con la que son atraídos, bueno, más bien la velocidad o el tiempo que tardan en caer, no depende de la masa. En la, ya cuando lo vemos en la realidad, ¿por qué cae una hoja más lento que una piedra? Pues es por el aire, porque el aire interfiere. El aire le aplica una fuerza a la hoja, a las hojas, y es por eso que caen con mayor lentitud que la piedra. Pero si no hubiera aire, como en la torre de Pisa, que había un cierto vacío, pues no, caen al mismo tiempo. Pues sí, porque como en la torre de Pisa no llegaba el aire, pues entonces por eso le permitió tener una especie de vacío, de no tener aire. Y es por eso que vio que los objetos caían al mismo tiempo. Entre otros experimentos, muchos experimentos hizo. Bueno, entonces igual se dice que fue perseguido, pero más que nada por una facción de la iglesia. Hubo otra facción que lo apoyó, que vio que saliera de la cárcel. Era una puja que se tenían en esa época, dos facciones de la iglesia. Se les llamaba los gibelinos y los güelfos. Viene en un libro. Bueno, de por sí eran dos facciones que tienen registros en la historia de la antigüedad, en el medioevo, etcétera. Entonces, nada más que si uno quiere profundizar más sobre esas dos facciones, pues hay un libro que se llama El Católico Gibelino, donde habla de esas dos facciones que venían de dos familias, que había pues una puja, un conflicto entre ellos. Bueno, y sí, la facción gibelina apoyaba a Galileo, y ya los güelfos eran los que querían encerrarlo. Y bueno, y sí, en ocasiones lo lograron. Entonces sí, hay dos versiones, dos grupos siempre, no siempre es nada más uno solito. Bueno, entonces, igual Newton. Entonces Newton después retomó los trabajos de Jean Buridan y hizo sus famosas leyes, las 3 leyes de Newton, que las vamos a ver más adelante. Entonces no, en realidad sí, la iglesia no es como dicen que bloqueaba la generación de conocimiento. No, más bien fue la primera en generar conocimiento. Como digo, Jean Buridan hizo sus trabajos de impulso. Incluso la primera ginecóloga se llamaba Trótula, era una monja. Ella fue la primera ginecóloga que existió, porque hizo un tratado. Los tratados, recuerden que eran pergaminos. En lugar de libros, antes no existían los libros, eran los pergaminos. Y ahí escribían. Y a esos pergaminos les llamaban tratados. Entonces Trótula, que era una monja, hizo pues sí, su pergamino, sus estudios, y ahí expuso los temas de ginecología. Fue la primera ginecóloga. Entonces, de igual manera, está, por ejemplo, Santa Hildegarda. Ella hizo estudios sobre medicina. Ella sentó las bases de lo que llaman ahora la medicina holística. Es como la medicina alternativa. Ella hizo toda una clasificación. Es decir, ella sí fue la primera en relacionar las emociones con lo que siente el cuerpo, que es lo que ahora dicen la medicina alternativa. Las emociones se relacionan con el cuerpo. Y sí, en ocasiones sí, obviamente es cierto. Después lo vamos a ver en biología. Entonces sí, ella hizo toda una clasificación de cómo tratar una enfermedad, de incluso las recomendaciones. Incluso decía que el ayuno ayudaba a los enfermos, excepto a los orgullosos, porque decía que el ayuno les aumentaba el orgullo. No, tenía toda una clasificación de todos los tratamientos. Por eso también sentó las bases de la medicina alternativa, lo que le llaman ahora medicina holística. Entonces, ella no le llamó así, nada más sentó las bases, ella hizo sus estudios, y ya otros lo retoman y les dan otros nombres. Así pasa en muchas ocasiones, alguien sienta las bases, hace los estudios, y alguien más pues nada más le da un nombre diferente. Bueno, y también hizo óperas, Santa Hildegarda. Ópera fue, bueno, la antecesora de la ópera, no existía la ópera.
pero fue la primera en hacer obras en donde se cantaba. Pues sí, la ópera es con una orquesta sinfónica donde se canta. Entonces fue la primera en hacer las óperas. Bueno, y sí, era una monja, y ya después lo que llaman santificar. Bueno, entonces sí, se generó mucho conocimiento en la Edad Media, en el Medioevo. Bueno, entonces después aquí tenemos a Bernoulli. Bernoulli venía de una familia de científicos y él hizo muchos avances en la hidráulica y en la termodinámica también, en los dos. Boltzmann igual en la termodinámica, hizo muchos avances. Alessandro Volta igual en las cuestiones de la electricidad, bueno, sí, más que nada en lo experimental, en las cuestiones experimentales. Por eso a la tensión de corriente se le llama comúnmente voltaje, porque se mide en volts. De ahí viene, por Alessandro Volta, en honor a él. Así se mide lo que llaman la tensión eléctrica, se mide en volts. Bueno, y después también está Nikola Tesla. Fue más que nada, Tesla fue experimental. Hizo muchos experimentos de magnetismo. Por eso está clasificado aquí en física clásica, porque más que nada ellos fueron experimentales, hicieron experimentos. Nikola Tesla igual tenía demasiados inventos que quizás ahorita no han salido a la luz. Sí, porque dicen que eran de electromagnetismo, es decir, por ejemplo, un coche que pudiera moverse por medio de electromagnetismo, de fenómenos magnéticos. Y esa generación, ese coche, dicen que es muy barato producirlo. Y más que nada para la persona que lo conduciría, sería muy barato. Es decir, el combustible sería muchísimo más barato que la gasolina. Hagan de cuenta, por ejemplo, si alguien paga bimestralmente, no sé, 300 por la luz o 400, pues igual eso pagarías por tu coche. Casi sería igual. Pues sí, porque por la gasolina, por 2 semanas, pues son tantos litros, casi 1000 pesos. 2 semanas, 3 semanas. Y la luz que es bimestral, 2 meses, pues para nada se compara. 400 pesos en 2 meses no se compara con 1000 pesos en 3 semanas o 4 semanas. En un mes, o menos. Entonces por eso, como le darían la torre a los combustibles fósiles, pues sí, por eso hay una historia que le confiscaron sus inventos. Entonces, sí, muchos inventos pues todavía no han... Y ya hay mucho, es decir, hace 100 años ya se tenía un avance increíble en la ciencia. Los inventos de ahora ya se tenían hace 100 años. Pero pues hasta ahora es que se han ido liberando. Entonces, porque, pues sí, es más que nada por el costo y ciertas cosas. Entonces ya muchos inventos de la actualidad ya se tenían hace 100 años. Bueno, entonces, ahora sigamos. Entonces estos son más que nada... Hay muchos más científicos, muchos más. Pero aquí pongo pues nada más los principales. O aquellos que hay que hacer comentarios interesantes. Bueno, ¿dudas hasta acá? Bueno, entonces ahora vamos con la física moderna. Entonces, vamos a ver, la física moderna, ¿qué estudia? Ahora sí, estudia fenómenos que suceden a una velocidad cercana a la luz. Hasta ahora no se ha encontrado ningún objeto que se mueva a una velocidad mayor que la luz. Lo ponen como el tope. Entonces, la velocidad de la luz, como ya dije, es 300.000 kilómetros sobre segundo. Y entonces estudia esos objetos que se mueven a una velocidad cercana a este valor. 200.000 kilómetros sobre segundo o 290.000, etc. Entonces eso estudia la física moderna. Y de ahí surge el electromagnetismo, ya formal, con ecuaciones y todo. Volta y Tesla eran experimentales, pero acá este electromagnetismo ya es más formal, ya es haciendo ecuaciones, por eso lo pongo aquí. Entonces en la física moderna estudia el electromagnetismo, la relatividad y la mecánica cuántica. Bueno, copien esto primero, que la física moderna estudia esto y estas ramas. Bueno, copienlo.
Me dicen cuando ya terminen de copiar. Ya. Allá, bueno. Ahora entonces, ¿qué es cada tema? Electromagnetismo, es la relación entre campos eléctricos y magnéticos. Es decir, son distintos. El campo magnético, lo conocemos por los imanes. Y el campo eléctrico se debe a cargas. A una carga, una carga que tiene tantos coulombs, así como en la corriente eléctrica. Entonces, son distintos fenómenos, pero se relacionan mutuamente. Entonces, el electromagnetismo estudia las ondas electromagnéticas también. Por ejemplo, el Sol, la luz del Sol, nos llega porque la luz es una onda electromagnética. Entonces, ¿qué viaja? Pues a esta velocidad. Entonces, por eso eso estudia el electromagnetismo, ondas electromagnéticas, y entre otras cosas. Bueno, la relatividad. ¿Qué dice la relatividad? Dice que un cuerpo que se mueve a esta velocidad, a velocidad de la luz, o cercano a esta velocidad, para él el tiempo transcurre más corto que para los cuerpos que se mueven a una velocidad pues muy por debajo. Es decir, para un cuerpo que se mueve a esta velocidad, para él el tiempo transcurre más lentamente. Es decir, si hay alguien que se mueve, un objeto por el espacio exterior, hagan de cuenta, una persona que en el espacio exterior se mueve a velocidad luz, para él el tiempo va a transcurrir mucho más corto que nosotros. Incluso él va a envejecer mucho más lento que nosotros, porque para él el tiempo se acorta, el tiempo para nosotros se dilata, es más largo el tiempo y para él se acorta. Entonces eso dice la relatividad. Bueno, igual dice que en la relatividad que una partícula que se mueve a esta velocidad puede estar en dos lugares al mismo tiempo. No es que se mueva a una velocidad muy grande y que parezca que está en dos lugares, no, sino que exactamente está en dos lugares al mismo tiempo. Entonces eso dice la relatividad. Obviamente son fenómenos muy diferentes a la clásica. Obviamente en la física clásica no podemos ver esos fenómenos. Por eso es que está la clasificación, porque a velocidad luz ya los fenómenos cambian demasiado. Luego dice, también está la mecánica cuántica. Es una mecánica que, pues sí, sucede a una velocidad cercana a la luz. Eso es la mecánica cuántica. Aquí entran, por ejemplo, la nanotecnología. La nanotecnología estudia objetos muy muy chiquitos que sí tienden a moverse a una velocidad pues sí cercana a la luz, o más bien sí que por su tamaño se rigen por estas leyes de relatividad. Entonces la nanotecnología, por ejemplo, se ocupa mucho actualmente, es algo que está de moda. Por ejemplo, está la carrera de nanotecnología en México, creo que nada más está precisamente en la Ciudad de México, y creo que me parece en Querétaro también. Pero sí, es una carrera que está surgiendo apenas. Entonces sí, hay muchas aplicaciones de la nanotecnología. Por ejemplo, se pueden usar nanopartículas para detectar tumores cancerígenos. Es decir, las nanopartículas tienen una propiedad de selectividad, son como mini computadoras. Pueden viajar a través del cuerpo sin hacerle daño a los tejidos del cuerpo hasta llegar justamente hasta donde está el tumor. Y ya por medio de procesos ya se puede detectar dónde está ese tumor, dónde está esa célula cancerígena. Entonces sí, la nanotecnología es usada como detección, como para detectar cosas diminutas, porque son como mini computadoras. Incluso, por eso es que este virus, pues sí, se puede ver que no es de la naturaleza, fue creado en un laboratorio, porque este virus que está de moda, que está haciendo mucho daño, el COVID, es una especie de mini computadora. ¿Por qué? Porque pues por lo que me han dicho, por lo que he sabido y se ha estudiado, pues al parecer el COVID busca la debilidad del cuerpo de la persona, la debilidad, y ataca ahí. Es como si buscara la debilidad de la persona y la ataca precisamente ahí. Por eso se ha sabido de casos, yo he sabido de casos, por ejemplo, de personas que no tienen fiebre, no tienen tos, les da, pero tienen positivo de COVID, pero les duele la espalda todo el tiempo, como que todo el tiempo les duele la espalda.
y o a personas que sí tenían fiebre, tos, y adicionalmente se les subía el azúcar hasta 300. Es decir, estaban normales, no eran diabéticos, no tenían antecedentes de diabetes, pero por el COVID, ¡fum!, se les subía la azúcar hasta 300, se les subía. Y ya después que se curaron, no, ¡fum!, se bajó hasta niveles normales, ya no pasaba nada. Entonces sí, como que el COVID, ese virus tiende a buscar la debilidad del cuerpo y atacarlo en esa parte, justo ahí. Entonces se ve que sí, que no es como una mini computadora, fue hecho con nanotecnología. Y de hecho por su tamaño, yo he leído artículos que dicen el tamaño del COVID es tanto. Y sí, por el tamaño entra dentro de la clasificación de nanopartícula. Es una nanopartícula. Entonces se ve que sí fue fabricado. Bueno, entonces, y sí, incluso hay cosas que sí se ha demostrado que sirven para eliminarlo. También no es invencible. Nada más para eliminarlo se requieren cosas que pues para muchos es difícil de creer. Bueno, para más que nada los médicos y las autoridades. Por ejemplo, sí he leído y sí estoy seguro que funciona esa sustancia que dicen se llama dióxido de cloro. No lo he visto, pero sí, por lo que he leído, sí estoy seguro que funciona, le elimina. También lo que sí también he visto que sí les elimina el COVID son unas que se llaman nanopartículas de plata. Ah, pues sí, como son nanopartículas, nanopartícula contra nanopartícula, pues se eliminan, son iguales entre sí, así que se eliminan. Ahora sí que es pues sí, se dan al tú por tú, son iguales. Entonces sí, los elimina las nanopartículas de plata. Sí, yo he visto personas que al tomarlas se recuperan y no hacen daño, no pasa nada. Se recuperan muy rápido. Vuelven a tener respiración y y sí, se recuperan. Entonces sí, nada más sí hay cosas para eliminarlo, nada más la cuestión es que pues sí, nada más que se aceptar que hay esas cosas, porque las autoridades, las de gobierno y las de salud, pues como es en contra de lo que no sé, pues de lo que están acostumbrados, pues por eso no las aceptan. Entonces, porque a fuerzas creo que quieren algo que se llama vacuna, como que no salen de ahí. Pero no los culpo, quizás es porque así los formaron en la escuela. O sea, nada más esto se cura con vacuna, o esto nada más se cura con tal pastilla. Entonces no, pero hay otras cosas. Entonces sí, pues nada más hay que estudiar bien. No es ser mente abierta, sino simplemente analizar, a razonar si efectivamente la información que dan es verídica. No es de ser mente abierta, simplemente es razonar, es analizar. Bueno, entonces, bueno, pues eso sí, son temas de la mecánica cuántica, la nanotecnología. Bueno, y los estudiosos son bueno, estos principales científicos son los iniciadores de estos temas. Faraday, Ampère y Gauss hicieron leyes del electromagnetismo, que así se llaman, ley de Faraday, ley de Ampère y ley de Gauss. Hicieron avances increíbles. Sin esas leyes, más bien todos los aparatos que conocemos son construidos a base de estas leyes que hicieron estos científicos. Y ya después Maxwell las retomó sus trabajos de ellos. Y bueno, y el conjunto de estas leyes se les llama ecuaciones de Maxwell. Pero en realidad no es que Maxwell las haya hecho, sino que como que las juntó, vio que las cuatro gobernaban el electromagnetismo. Pero el electromagnetismo. Pero en sí son las leyes de Faraday, Ampère y Gauss. Bueno, también después está Max Planck. Max Planck con Albert Einstein trabajaron mucho en conjunto. Y sí, fundaron lo que es prácticamente la relatividad y la mecánica cuántica, entre ellos dos. Y también los trabajos de varios científicos alemanes, nada más que estos dos son los que más se mencionan. Bueno, también está Niels Bohr, fue el que hizo el modelo atómico actual, el de que es como un mini sistema solar, lo vamos a ver en química. Y también está Hamilton, es alguien que hizo muchos avances en mecánica cuántica. Bueno, entonces sí, estos son los estudiosos principales. Bueno, a ver, copien.
Bueno, ¿ya copiaron? Ya. Bueno, entonces, bueno, estos son los principales. Hay muchos más, muchos más, nada más que pongo pues algunos, de hay que hacer comentarios. Incluso hay científicos que, pues sí, no se conocen. Por ejemplo, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, como Alemania perdió, les confiscaron todas sus patentes. Y a Estados Unidos y el Reino Unido y la Unión Soviética se las adjudicaron, se las repartieron. Bueno, cada quien agarró lo que pudo. Es decir, se robaron de la Alemania nazi en ese entonces cientos de miles de patentes. Patentes son inventos, inventos que registran. O también teorías que se registran. Entonces no eran pues cientos, no, eran cientos de miles, eran muchísimos, demasiados inventos. Por eso quizás Estados Unidos y la Unión Soviética innovaron en ciertas máquinas o ciertos en tecnología, pero porque tenían cientos de miles de patentes de los alemanes. Entonces incluso había un diccionario porque había una palabra en alemán que no se podía traducir al inglés, sino que se refería a una técnica específica inventada por los alemanes. Entonces, que no se conocía en los Estados Unidos o en la Unión Soviética o en el Reino Unido. Entonces sí, hay muchos científicos que, bueno, no se conocen. Pero a ellos se les atribuye, bueno, más que nada a Planck, Einstein, Bohr y Hamilton, se les atribuye, bueno, la relatividad y la mecánica cuántica. Bueno, entonces sigamos. Bueno, ya va a acabar la sesión. Entonces, como de tarea, antes de que acabe la sesión, hay que estudiar la página de la guía, la del instituto. Bueno, ya voy a pausar la grabación.